Oye, mírame. Sé que hay cosas dentro de ti que nadie ve. Intentas ocultarlas con fuerza, con fe, con sonrisas, pero la verdad es que, en el fondo, hay una parte de ti que ya está cansada de esperar, de intentar comprender lo que Dios hace, de aferrarte a una paz que se te escapa. Hay días en que despiertas en piloto automático, esperando que algo cambie, e incluso confiando en Dios. Llevas esta preocupación aquí, en lo más profundo del pecho, como si algo te estuviera frenando, y no pudieras explicarlo. Pero hoy, necesito decirte algo que te detendrá por dentro. Lo que viene es más grande que todo lo que creías haber perdido. No te han olvidado, no te han dejado atrás, no te están castigando. Lo que llamas el silencio de Dios es exactamente lo que Él te muestra, solo que de una manera que tus ojos aún no han podido ver. Y este mensaje de hoy, este que has comenzado a escuchar, no es solo un video, es un encuentro. Es Jesús tocando el punto exacto donde tu alma clama ayuda. Y te digo con temor, quédate hasta el final, porque lo que se mostrará te abrirá los ojos a un movimiento que ya ha comenzado, pero necesitas tener un corazón atento, porque la revelación no llega a quienes escuchan con prisa. Quizás te preguntas si aún hay una promesa para tu vida. Quizás piensas que es demasiado tarde, que los planes de Dios han cambiado porque has cometido demasiados errores. Quizás te cuesta seguir adelante, mientras todos los demás creen que todo está bien. Pero mira, nada se ha retrasado, nada se ha cancelado. Lo que Dios ha preparado para ti sigue en pie, y es infinitamente mayor de lo que puedes imaginar ahora. Mientras intentabas comprender, Él se preparaba. Mientras llorabas en secreto, Él se alineaba. Y cuando llegue el momento adecuado, y está más cerca que nunca, entenderás por qué tuviste que pasar por todo esto. Pero primero, quiero invitarte a ser parte de esto con todo tu corazón. No vine aquí a darte un mensaje superficial, a conmoverte 5 minutos y luego desaparecer. Vine como mensajero, y si estás aquí, es porque el Espíritu Santo quiere despertarte. Así que respóndeme esto en los comentarios. ¿Qué te ha estado robando la paz? ¿Qué te hace orar en silencio cuando nadie te ve? Compártelo conmigo, abre tu corazón. Esto no es solo un comentario, es oración escrita, es fe en acción. Y quién sabe, alguien que, y lo que escribiste también podría ser alcanzado por esta misma presencia que te visita ahora. Si este mensaje te llega al corazón, dale a me gusta como un acto de fe, porque el simple gesto de presionarlo puede ayudar a que este mensaje llegue a alguien que está a punto de rendirse. Y si sientes que no estás solo en este proceso, comparte este video con alguien que también esté cansado. Podría ser justo lo que esa persona necesita escuchar para recuperarse. Y si sientes que este es un lugar donde tu alma respira, suscríbete al canal, porque aquí no solo encuentras videos, aquí tienes la palabra viva, guía, consuelo y una confrontación amorosa. Aquí tienes una comunidad que camina unida, y continuaremos este viaje juntos, hasta que todo lo que Dios prometió se manifieste en tu vida. Quédate conmigo hasta el final. Esta palabra es profética, y podría ser el punto de inflexión por el que has orado. Respira hondo, y acompáñame, porque lo que el cielo tiene preparado para ti es mucho más grande que todo lo que te ha preocupado hasta ahora. El sonido apagado de pasos sobre la arena caliente era todo lo que se oía. Sin sombra, sin árboles, sin dirección visible. Solo el calor, el cansancio y la sensación sofocante de que nada cambiaría. Así se sentía el pueblo de Israel, día tras día, caminando por un desierto infinito. Salieron de Egipto con promesas de libertad, pero se encontraron atrapados en un ciclo de espera, sed y silencio. Y quizás, de alguna manera, tú también estés en ese lugar. Un lugar donde las promesas parecen demasiado lejanas, donde el cielo parece silencioso y el suelo bajo tus pies siempre parece el mismo, seco, duro, desalentador. El desierto es el escenario donde muchos pierden la esperanza, pero también es donde Dios prepara los mayores comienzos. ¿Sabes por qué esta parte de la historia es tan impactante? Porque el pueblo fue liberado de las manos del faraón con señales, milagros, con el mar abriéndose ante ellos. Pero cuando la tierra dejó de moverse, cuando las aguas se cerraron tras ellos, y solo quedó arena y el sol abrasador, la poca fe que tenían comenzó a erosionarse. Y ahí es donde muchos se confunden. Creen que fueron rescatados del cautiverio solo para ser olvidados en el camino. Creen que el desierto es el final, cuando, de hecho, es el comienzo de lo que Dios quiere crear. Tu camino hasta ahora
no ha sido en vano. Quizás estés cansado de intentarlo, de creer, de esperar. Pero quiero que escuches esto con el corazón abierto. El desierto no es el lugar donde muere la promesa, sino el vientre de donde se genera. El silencio que sientes puede ser el eco de tu crecimiento espiritual. No te quedas quieto, te estás preparando. Y sabes que es aún más fuerte. Dios nunca dejó de estar ahí. Iba delante de ellos, en una columna de nube de día, y en una columna de fuego de noche. Envió maná del cielo, hizo brotar agua de la roca. Pero sabes que quería formar en los corazones de esas personas dependencia. ¿Podría ser tu dolor de hoy precisamente eso? Una invitación a depender. ¿Acaso Dios está usando este escenario aparentemente desolado y sin rumbo para descontrolarte? Para mostrarte que no eres tú quien guía, sino Él. Porque cuando todo a tu alrededor se mueve, es fácil creer. Pero cuando todo está en silencio, solo quienes confían continúan. Y fue precisamente en ese lugar donde Dios pronunció una palabra poderosa. Miren, yo hago algo nuevo, ya está brotando. ¿No lo perciben? Abriré un camino en el desierto y ríos en la soledad. Isaías 43 minutos y 19 segundos. Dios no prometió que no atravesarías el desierto. Prometió que en medio del desierto abriría un camino. ¿Qué significa esto? Que incluso donde nadie ve salida, Dios puede abrir caminos. Que incluso donde todo parece árido, Él puede hacer que la vida brote. Pero quizás lo dices porque ha pasado demasiado tiempo. Porque ya lo has intentado. Ya has orado, ya has creído, y nada ha sucedido. Y aquí es donde te hago una pregunta que podría cambiar tu perspectiva. ¿Es este desierto que estás atravesando realmente una señal de abandono? ¿O es un campo de transformación, donde descubrirás quién eres realmente y quién es Dios en ti? Porque mientras el pueblo miraba la arena, Dios miraba a Canaán. Mientras el pueblo se quejaba del maná, Dios fortalecía su espíritu. Mientras se preguntaban cuándo terminaría, Dios formaba un pueblo lo suficientemente fuerte como para habitar la tierra prometida. El desierto no era el destino, era el viaje. Y quizás eso es lo que necesitas recordar hoy. No te quedarás allí para siempre. Pero hay algo que nadie ha comprendido en esta historia. Y cuando lo entiendas, todo tendrá sentido. ¿Sabes por qué muchos nunca llegaron a la tierra que Dios les prometió? Porque permitieron que el desierto endureciera sus corazones. Se detuvieron a mitad de camino. Dudaron, se rebelaron y se entregaron a la murmuración. Y no es el desierto lo que impide el milagro, es lo que el desierto revela en nuestro interior. Dios te llama a confiar de nuevo, a dejar de mirarla tierra seca y empezar a escuchar su voz. Él te dice, no temas, yo estoy contigo. No es tu esfuerzo lo que te sacará de ahí, sino su presencia. ¿Y sabes por qué esto es tan importante? Porque cuando salgas del desierto, saldrás diferente, saldrás más fuerte. Saldrás con más intimidad, saldrás con autoridad, saldrás listo para vivir lo que Él ya tiene preparado. Si este mensaje te resonó, escribe en los comentarios. Estoy pasando por una experiencia desértica, pero creo que Dios está haciendo algo nuevo. Abre tu corazón, comparte tu experiencia. Tus historias no son solo cuentos, son semillas de fe que pueden germinar en las vidas de quienes también están cansados y necesitan una señal. Este viaje por el desierto puede haber sido largo, pero no es en vano. Dios lo te trajo hasta aquí, a dejarte solo. Lo que Él ha preparado es mayor y está más cerca de lo que imaginas. Y si has llegado hasta aquí sintiendo que este mensaje fue escrito para ti, es porque el Espíritu Santo te visita en este preciso momento. El desierto pasará, y cuando pase, ya no serás el mismo. Y aquí viene la parte más impresionante de este viaje. Imagina vivir una vida entera sirviendo a Dios, cumpliendo todas las reglas, andando con rectitud ante los hombres. Y, sin embargo, cuando el ángel aparece con la promesa, el primer sentimiento no es de celebración, es de duda. Zacarías era sacerdote, conocía las escrituras, conocía las promesas, pero su corazón estaba cansado. Cansado de orar, de esperar, de seguir creyendo, mientras los años pasaban y nada sucedía. Él y su esposa, Isabel, ya eran ancianos. Y la promesa de un hijo parecía haber expirado, en lugar de una fe viva. Reinaba el silencio, y ese silencio del cielo dolía más que cualquier respuesta negativa. ¿Cuántas veces te has encontrado en esta misma situación? Oras, te consagras, intentas hacerlo todo bien, y, sin embargo, parece que nada sucede. Es como si tus oraciones chocaran contra el techo y rebotaran.
como si Dios estuviera demasiado lejos para escucharte, y cuando menos lo esperas. Lo que empieza a instalarse en tu corazón no es solo tristeza, es incredulidad. No la incredulidad de quien le ha dado la espalda a Dios, sino la incredulidad de quien está cansado de esperar, que ya no tiene fuerzas para soñar. Es fe herida, fe silenciada, la que sigue yendo a la iglesia, pero en su interior ya no cree que Dios responderá. Cuando el ángel se le apareció a Zacarías, le anunció algo sobrenatural. Tu oración ha sido escuchada, Lucas 1:13, pero fíjate en el detalle. Zacarías ni siquiera estaba orando por un hijo en ese momento. Estaba sirviendo en el templo, cumpliendo con sus deberes sacerdotales. En otras palabras, la oración que fue escuchada no era la del presente, era del pasado, era la que había hecho años atrás, quizás incluso la misma que ya había olvidado. ¿Qué nos enseña esto? Que ninguna oración sincera se pierde, ninguna lágrima se ignora, ningún clamor de tu espíritu pasa desapercibido. El silencio de Dios nunca es sinónimo de olvido, es señal de que Él actúa en otra dimensión, en su tiempo, a su manera, por su razón. Zacarías respondió con duda, y por lo tanto permaneció en silencio hasta el cumplimiento de la promesa. ¿Parece esto un castigo? No, parece una protección. Dios cerró su boca para que las palabras de incredulidad no anularan lo que se estaba gestando en el reino invisible. A veces, Dios silencia áreas de nuestra vida porque no estamos listos para verbalizar con fe lo que Él está a punto de hacer. Nos impide seguir pronunciando palabras cargadas de miedo y trauma, porque lo que Él ha preparado es tan grande, tan inesperado, que exige una nueva postura. Esperar no es un castigo, es una formación. La ausencia de respuesta no es indiferencia, es una estrategia divina. ¿Alguna vez has experimentado esto? El cielo parece silencioso, los días son todos iguales, sigues haciendo lo correcto, pero ya no sientes nada, sin rumbo, sin consuelo, solo el peso de la rutina, la duda y la demora. Y en este vacío, el enemigo intenta sembrar pensamientos peligrosos. No te escuchan. A Dios no le importa. Tu fe no funciona. Pero, ¿y si todo esto es mentira? ¿Y si lo que parece abandono es en realidad refinamiento? ¿Y si Dios solo está esperando el momento perfecto para liberar algo que marcará tu historia y la de muchos a tu alrededor? Porque cuando nació el hijo de Zacarías, era más que un bebé, era el mensajero, Juan el Bautista, la voz que clama en el desierto, el que prepararía el camino para Jesús mismo. Zacarías no solo recibió una respuesta personal, recibió una misión, un milagro que impactaría a toda una generación. Y eso es precisamente lo que necesitas entender hoy. A veces Dios tarda en responder porque lo que te dará no es solo para ti, se desbordará, tocará otros, preparará caminos, tendrá un propósito eterno. Puedes comprender la gravedad de esto, la profundidad espiritual de lo que estás experimentando. Lo que se está formando en tu vida no es pequeño. Por eso Dios guarda silencio, por eso cierra puertas prematuramente, por eso permite la sensación de espera, porque te está forjando para llevar algo que exige madurez, confianza, resiliencia y fe más allá de lo visible. No has sido olvidado, ni ignorado, mucho menos rechazado. Dios se está obrando, incluso cuando no lo ves. Y hay un tiempo determinado para que todo lo que Él prometió salga a la luz. Continúa, permanece. Lo que Él ha preparado es más grande de lo que imaginas. Y llegará en el momento oportuno, de la mano derecha. Y con la confirmación, solo el cielo puede traer. Pero eso no es todo. Algo aún más poderoso está a punto de ser revelado. Todo comenzó con una excusa. Gedeón se escondía, trillaba trigo en el lagar, un lugar donde, técnicamente, no se debía trillar. No lo hacía estratégicamente. Era miedo. El pueblo estaba oprimido por un enemigo que parecía invencible. Día tras día, los madianitas llegaban y lo destruían todo. Se llevaban las cosechas, devastaban la tierra y humillaban a Israel. Y en medio de este escenario de dolor, escasez y frustración, un joven se escondió para intentar preservar lo poco que tenía. Y fue precisamente allí, en el escondite de la inseguridad, donde apareció el ángel del Señor y declaró: el Señor está contigo, valiente guerrero. Jueces 6:12. Una declaración que parecía lo contrario de la realidad. Gedeón no se veía así, ni de cerca. Se consideraba pequeño, débil, olvidado. Y al oír ese saludo celestial, su reacción fue casi una acusación. Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? Jueces 6:13. ¿Te suena familiar? ¿Escuchas sobre la bondad de Dios, sobre promesas,
sobre lo que está por venir. Pero por dentro, solo piensas, si Dios está conmigo, porque mi vida es así, te comparas, te sientes inferior. Piensas que tal vez tu fe es demasiado pequeña o que tus errores son demasiado grandes. Y empiezas a cargar con un peso que nunca fue tuyo, el de sentirte insuficiente para lo que Dios te ha llamado a hacer. La historia de Gedeón es un reflejo de tantos que viven negándose a sí mismos. En silencio, aquellos que llevan promesas dentro de sí, pero no pueden creer que fueron verdaderamente elegidos. Personas que han sido heridas por palabras, desacreditadas por otros, o simplemente se han acostumbrado al dolor de sentirse inferiores. Pero Dios no ve como ve el mundo. No le impresiona el estatus, los títulos, ni la apariencia. Cuando elige a alguien, lo elige por su propósito, no por su desempeño. Gedeón no era el más fuerte ni el más preparado, pero era el que estaba dispuesto, y eso le basta a Dios. El ángel no llamó a Gedeón temeroso, inseguro, ni incapaz. Lo llamó hombre valiente. Dios te habla desde tu destino, no desde tu condición actual. Él ve quién serás, no solo quién eres ahora. Pero lo que impide a muchos desarrollar el potencial, Él les ha preparado, es precisamente esta prisión interior de incompetencia. Una sensación persistente de que nunca es suficiente, de que todo lo que haces sigue siendo insuficiente, de que nunca alcanzarás el nivel necesario. Y eso es lo que el enemigo quiere hacerte creer, que no puedes, que no eres digno, que no tendrás éxito. Pero Dios te llama exactamente donde estás, en medio de tu miedo, tu duda, tus limitaciones. Él no espera a que estés listo, te llama, te prepara y camina contigo. La orden del ángel fue clara: ve con esta fuerza tuya. No fue ve con una fuerza que no tienes, sino ve con lo que tienes, porque lo que tienes, combinado con el poder de Dios, es suficiente para conquistar ejércitos enteros. Quizás seas como Gedeón, intentando proteger lo poco que queda de tu fe, intentando mantener vivo tu corazón en medio de la opresión diaria, intentando ocultar el dolor, el miedo, la sensación de incompetencia. Y Dios llega en el momento más inesperado de tu historia para recordarte que hay un llamado, que hay una misión, que fuiste elegido, no por ser el más fuerte, sino porque eres a quien Él ama. Si este mensaje te llega, escribe en los comentarios: Señor, usa mi debilidad. Haz de esta tu oración escrita. Quizás nunca hayas tenido el valor de decirlo en voz alta, pero este espacio es seguro, es un altar. Y cada testimonio, cada confesión de fe, se convierte en tierra fértil para el obrar de Dios en tu vida. Si este mensaje te conmovió, dale a me gusta. No es solo un me gusta, es una semilla, un acto de fe, y ayuda a que este video llegue a otros que también necesitan saber que su debilidad no descalifica su propósito. Y si conoces a alguien que esté estancado, paralizado por el miedo a no ser lo suficientemente bueno, comparte este video con esa persona. Podría ser justo lo que necesita para despertar. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque aquí encontrarás más que solo videos. Aquí encontrarás la palabra viva, encontrarás guía espiritual, encontrarás consuelo para los días oscuros y comprensión para los días sin sentido. Juntos, somos una comunidad que cree que lo que Dios ha preparado es más grande que cualquier inseguridad que intente detenernos. Pero ¿qué pasaría si te dijera que el mayor error que cometes es algo que nadie te ha dicho? Que quizás lo que llamas debilidad es precisamente la herramienta que Dios usará para liberar a otros. Lo que viene después podría cambiar por completo tu perspectiva, porque el siguiente personaje bíblico cayó, y todos lo vieron. Pero incluso después de la caída, Dios lo llamó a algo grande. Corrió, no tuvo el valor de afrontarlo. La escena aún resonaba en sus oídos: el canto del gallo, la mirada de Jesús, y el recuerdo de la promesa rota. Pedro, el mismo que había jurado morir por Cristo, el mismo que caminó sobre las aguas, que vio milagros de cerca, ahora se derrumbaba ante su propia debilidad. Negó a Jesús 3 veces, públicamente, delante de todos. No fue un tropiezo oculto, no fue un fracaso discreto, fue una caída visible, una bancarrota emocional ante quien más amaba. Y cuando Jesús lo miró, no necesitó decir nada. Pedro sintió el peso de su vergüenza, su culpa, su ruina, y se fue llorando amargamente. ¿Cuántos de nosotros llevamos esas marcas? Cicatrices de errores cometidos a plena vista. Ese momento en que, por impulso, por miedo o debilidad, hicimos exactamente lo que juramos no hacer jamás. Quizás fue una palabra dicha en el calor del dolor, una decisión tomada bajo presión, una elección equivocada que destruyó algo que parecía sólido. Y lo que viene después
es peor que el error mismo. La vergüenza, la mirada de los demás, el peso de sentirse manchado, etiquetado, descartado. Pedro vivió esto, y el silencio entre su negación y la resurrección de Jesús fue, para él, un desierto de angustia, porque mientras todos recordaban que Jesús había muerto, Pedro recordó que murió al enterarse de su traición. Pero hay algo aquí que pocos comprenden. Jesús lo sabía, sabía que Pedro caería. En el momento en que dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces, Jesús no solo profetizó el error, ya estaba preparando el camino para la restauración, y eso lo cambia todo, porque significa que Dios no teme nuestros fracasos. Él ya sabía dónde caerías, Él ya sabía dónde te quebrarías, y, sin embargo, te eligió. Su amor no se basa en tu desempeño, sino en el pacto que hizo contigo. Jesús no amó a Pedro por su valentía, sino a pesar de su cobardía. Y por eso, cuando resucitó, una de sus primeras instrucciones fue clara: vayan y digan a sus discípulos, y a Pedro. Marcos 16:7. La restauración de Pedro comienza precisamente allí, cuando Jesús se esfuerza por mencionarlo por su nombre, como diciendo, aún después de todo, todavía te quiero cerca, todavía cuento contigo, todavía hay un lugar para ti en la historia que estoy escribiendo. Esto no es solo redención, es reconstrucción. Pedro no regresa al punto de partida, es impulsado hacia algo mayor. En el día de Pentecostés, ¿quién se levanta a predicar? Pedro. Y son sus palabras, pronunciadas con valentía, las que llevan a 3,000 almas a la conversión. El mismo hombre que cayó en público, fue restaurado en público. El mismo que gritó, no lo conozco, fue usado para anunciar que está vivo. ¿Puedes comprender lo que esto significa para tu vida? Que tu fracaso visible, tu mayor vergüenza, puede ser el punto exacto donde Dios manifieste la mayor parte de su gracia sobre ti. Que lo que hoy parece tu ruina puede convertirse en la plataforma para un testimonio que impacte vidas. No estás descalificado. La mirada de Jesús no era de condenación, sino de amor. Y si aún sientes el peso de la culpa, la vergüenza y la exposición, recuerda esto: Jesús no regresó de entre los muertos para condenarte, regresó para restaurarte. ¿Caíste? No pasa nada. Pedro también. La diferencia radica en quien te levanta. El mundo te recordará tu error, Dios te recordará la promesa. El mundo te llamará por tu fracaso, Dios te llama por tu destino. Pedro no fue recordado como el que negó, fue recordado como el apóstol de la valentía, la fe y la transformación. Y eso solo fue posible porque no dejó que la vergüenza definiera el final de su historia. Lloró, sí, sufrió, sí, pero regresó. Y tú también puedes regresar. No importa lo que haya pasado, si hay arrepentimiento sincero, hay restauración completa. Hay un lugar en el corazón de Dios reservado para quienes han fracasado, pero han elegido regresar, porque la caída nunca define quién eres. La respuesta después de la caída es lo que muestra en quién te estás convirtiendo. Lo que le sucedió a Pedro no fue el final, fue el comienzo de algo mucho mayor. Y contigo no será diferente. Pero, ¿y si te dijera que hay un personaje con un pasado aún más pesado? Alguien que fue juzgado por lo que había sido, no por lo que se estaba convirtiendo. Y, sin embargo, Dios usó a esta persona para cambiar toda una historia. Prepárate, porque lo que sigue podría hacerte replantearte todo lo que piensas de ti mismo. Su pasado era su prisión. Rahab vivía en Jericó, una ciudad condenada a la destrucción, rodeada de murallas, pero también envuelta en juicio. Se la conocía por una sola etiqueta: prostituta, sin importar lo que hiciera, a dónde fuera o cómo intentara cambiar, a los ojos de la sociedad, siempre sería eso: la mujer caída, la que no merece confianza, la impura. Y por muchos días que pasaran, por mucho que intentara sobrevivir entre las ruinas emocionales de una vida marcada por la vergüenza, había algo que nadie veía: un corazón que, incluso herido, aún reconocía la grandeza de Dios. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si tu pasado hablara más fuerte que tu fe, como si todo lo que eras negara cualquier intento de ser diferente. Personas que te miran y te definen por errores pasados, por momentos de debilidad, por decisiones que quizá ni siquiera hayas tomado conscientemente. Intentas avanzar, intentas continuar, pero el recordatorio constante de lo que hiciste o de lo que te hicieron parece gritar más fuerte que cualquier palabra de esperanza. Es un peso silencioso, un dolor que nadie comprende, una etiqueta invisible pero asfixiante. Rahab pudo haber aceptado la sentencia que otros le habían pronunciado,
pero no lo hizo. Cuando oyó hablar del Dios de Israel, cuando supo que el pueblo del Señor se acercaba, decidió creer, aún sin entenderlo todo, aún sin ser parte del pueblo, aún cargando con un pasado que, a ojos de todos, la descalificaba. Y entonces, hizo algo que cambió el curso de su historia. Abrió su casa a los espías, los escondió, los protegió. Hizo una súplica conmovedora: salva mi vida y la vida de mi familia. Josué 2. El gesto, que parecía audaz, desesperado o incluso arriesgado, fue, de hecho, un acto de fe. La Biblia dice en Hebreos 11:31, por la fe, Rahab la prostituta no pereció con los que desobedecieron. Nota: por fe, no por méritos, no por currículum, no por reputación. Fue la fe la que la salvó, la fe la que la redimió, la fe la que la separó de la destrucción. Y lo que parecía improbable se vuelve profético. Dios no solo libró a Rahab de la muerte, sino que insertó a esta mujer previamente marginada en el linaje de Jesús. Sí, el Mesías vino a través de los descendientes de una exprostituta. ¿No te impacta eso? Lo que el mundo desprecia, Dios lo elige. Lo que los hombres rechazan, Dios lo redime. Y aquí está la verdad que necesita abrirse paso en tu interior. Tu pasado no es lo suficientemente fuerte como para impedir lo que Dios ha preparado para tu futuro. No importa lo que fuiste, lo que importa es en qué te estás convirtiendo. A Rahab no la detuvieron las consecuencias. Ella eligió creer en lo que Dios podía hacer a través de ella. Y eso lo cambia todo, porque quizás hoy estás atrapado por la vergüenza, el rechazo, la culpa. Quizás piensas que has cometido demasiados errores, que has estado demasiado manchado, que no eres digno de la promesa. Pero la gracia de Dios es mayor que tu historia, mayor que tus traumas, mayor que tus errores. Hay algo que pocos comprenden en esta historia. Rahab vivía entre muros, pero fue precisamente ella quien ayudó a allanar el camino para la caída de Jericó. Ella, rodeada de estructuras humanas, se convirtió en un instrumento para el cumplimiento de un plan divino. Y esto nos enseña que Dios usa precisamente a quienes nadie espera, que escribe en líneas que el mundo jamás entendería, y que tu pasado, por muy marcado que sea, puede convertirse en el puente para que otros conozcan la misericordia del Padre. Pero espera, ¿y si te dijera que algunas promesas parecen retrasarse no porque Dios te haya olvidado, sino porque te está preparando para algo que va más allá de tus oraciones? La siguiente historia trata sobre eso. Un sueño dado por Dios, seguido de años de silencio, rechazo, encarcelamiento y dolor. Y, sin embargo, ese sueño no murió. Lo que le sucedió a ese hombre podría cambiar por completo tu perspectiva sobre el tiempo de espera. Tenía sueños demasiado grandes para un niño como él, sueños que venían directamente del cielo, sueños que no tenían sentido en el entorno en el que vivía. José era solo el hijo menor de una familia disfuncional, rodeado de envidia, rechazo y hermanos que, en lugar de amarlo, lo odiaban por lo que llevaba dentro. Porque cuando Dios te da una visión, quienes te rodean no siempre la entenderán, y la primera reacción al propósito que llevas dentro puede no ser celebración, sino oposición. Y eso fue lo que enfrentó José: oposición dentro de su propio hogar. Soñó con palmeras y cosechas, pero lo que recibió fue un pozo seco y una túnica manchada de sangre. No hubo advertencia, no hubo piedad. Los mismos hermanos, que deberían haberlo protegido, lo arrojaron a una cisterna, y luego lo vendieron como esclavo. Lo que comenzó como un sueño profético se convirtió en una verdadera pesadilla. Y entonces comenzó la espera, una espera que lo llevaría de la cisterna a la prisión. José terminó en Egipto, lejos de la casa de su padre, lejos de todo lo que conocía, lejos de su sueño, agraviado, acusado de algo que no hizo, olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Él, quien debería haber sido celebrado por sus excepcionales dones, fue dejado de lado como si fuera invisible. Y cada día, en esa oscura celda, gritaba en silencio una pregunta: Dios, ¿aún te acuerdas de mí? ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo en medio del proceso? Esa fase donde nada tiene sentido, donde lo que Dios prometió parece cada vez más lejano, donde los días se hacen eternos. La fe se debilita, y el cansancio nos hace dudar incluso de nuestra propia identidad. Te preguntas si realmente escuchaste a Dios o si todo estaba en tu cabeza, porque el tiempo pasa y nada cambia. Y, peor aún, parece que cuanto más fiel eres, más difícil se pone la situación. José fue fiel, resistió la tentación, leal, honesto, y aún así, terminó tras las rejas. Esto destruye el mito de que la fidelidad
trae recompensas inmediatas. Porque con Dios, antes de la corona viene la cruz, antes del honor, el silencio, antes de la respuesta, la prueba. Pero hay algo que Génesis 39 minutos y 21 segundos destaca. El Señor estuvo con José, y le mostró misericordia, incluso en la cárcel. Dios estuvo con él, incluso rechazado. Dios permaneció a su lado, incluso olvidado por los hombres. El cielo lo recordaba, y esto es lo que necesita calar hondo en tu espíritu. La promesa no ha muerto, solo está madurando en lo invisible. Lo que Dios ha dicho sobre ti no caduca por el tiempo, lo que Él comenzó. Él lo cumplirá. La cárcel es solo el lugar donde Él te esconde para moldearte, donde Él moldea tu carácter, donde Él prueba tu fe, donde Él te prepara para soportar el peso de lo que está por venir. Porque si José se hubiera ido antes de tiempo, tal vez no habría estado listo para gobernar, tal vez no habría sabido manejar el poder, la influencia, el impacto que tendría. Así que Dios lo mantuvo oculto, olvidado, solo a los ojos humanos, pero visto, protegido y entrenado por el cielo. Cuando finalmente llegó el momento, lo que sucedió fue increíble. De una celda, fue llevado directo al trono, del anonimato a la autoridad, del olvido a un lugar de prominencia. Y lo más hermoso, no usó lo que pasó para buscar venganza, lo usó para salvar. Porque cuando entiendes el propósito de esperar, dejas de desear justicia personal y comienzas a manifestar redención. Y aquí viene una revelación que pocos comprenden. Si José no hubiera sido traicionado, nunca habría llegado a Egipto. Si no hubiera sido olvidado, el faraón no lo habría recordado. El dolor que soportó fue el camino mismo hacia el milagro. El sufrimiento que parecía injusto fue el camino del plan. Dios nunca perdió el control, y tampoco perdió el control de tu historia. Lo que tú ves como un revés, Dios lo ve como una construcción. Lo que parece un desierto, para Él es una preparación. Lo que tú llamas prisión, Él lo usa como plataforma. Pero espera, ¿y si te dijera que hay alguien que vivió años olvidado en un lugar sin nombre, escondido en tierra firme, y aún así fue recordado por Dios de forma sobrenatural? La siguiente historia trata sobre eso, sobre alguien que no encajó, que fue dejado de lado, pero que fue llamado de vuelta a la mesa. Lo que esta historia muestra puede sanar heridas profundas que llevas en silencio. La sensación de ser olvidado por Dios puede ser uno de los dolores más sofocantes que cualquiera puede experimentar. No es solo la ausencia de respuestas, es el silencio que resuena en medio de las oraciones, el vacío de los días que se arrastran sin rumbo, y la mirada pesada de quien ya no tiene fuerzas ni siquiera para pedir ayuda. Llega un momento en la vida en que el abandono parece gritar más fuerte que cualquier promesa. Y es en este lugar oscuro, silencioso y sin nombre donde encontramos a Mefiboset, un hombre que, desde niño, estuvo marcado por el dolor de la caída, la ausencia de su padre y el olvido. Herido de niño, con una discapacidad que no era su culpa, fue arrojado lejos, escondido en un lugar llamado Los Debar, una tierra sin pastos, sin palabra, sin alianza. Era como si su existencia hubiera sido borrada, como si ya nada pudiera florecer allí. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Como si la vida nos hubiera dejado arrinconados, en un lugar donde nadie nos ve, donde nuestra historia parece haberse detenido en el tiempo. El dolor del olvido no es solo el abandono de la gente, es cuando empiezas a creer que incluso Dios te ha olvidado. Y eso duele más que cualquier traición, porque miras a tu alrededor, ves que otros son recordados, promovidos, honrados, y te preguntas, ¿hay todavía una promesa para mí? Los Debares es el lugar del alma, donde la esperanza parece haber muerto. Es el escenario del silencio, el anonimato y la vergüenza. Pero también es el lugar que Dios elige para demostrar que nunca olvida a quienes ha elegido. David, ahora rey de Israel, sentado en su trono, hace una pregunta que rompe años de silencio. ¿Queda aún alguien de la casa de Saúl a quien pueda mostrarle misericordia por amor a Jonatán? 2 Samuel 9:1. Y la respuesta llega: queda uno. Mefiboset, que es cojo de ambos pies. Incluso en el olvido, el nombre de Mefiboset seguía siendo recordado en el cielo. Y, en ese momento, Dios conmueve el corazón de un rey para rescatar a alguien a quien todos habían ignorado. La historia de Mefiboset cambia por completo. Del olvido al honor, de la tierra seca al palacio, del suelo a la mesa del rey. David no solo lo llama, sino que lo restaura. Le da tierras, siervos, dignidad. Pero el detalle más impactante que destaca la palabra es: y llega Mefiboset comía regularmente a la mesa del rey,
como uno de los hijos del rey. 2 Samuel 9:11. ¿Entiendes lo que esto significa? Lo perdido, Dios lo restaura abundantemente. Lo olvidado, lo honra con prominencia. Y lo que parecía demasiado roto, lo reconstruye con belleza. No importa dónde te hayan puesto, ni cuánto tiempo haya pasado. El llamado de Dios no expira por tus limitaciones. Lo-debar pudo haber borrado tu nombre de la memoria de los hombres, pero nunca del corazón del Padre. Y cuando llegue el tiempo de Dios, no habrá distancia, condición ni cicatriz que impida que su mano te levante. Si este mensaje te resonó, escribe en los comentarios: Jesús me llama de nuevo a la mesa. Que este comentario sea más que simples palabras, que sea una rendición, una forma de declarar que, incluso sintiéndote olvidado, aún crees que hay un lugar en la presencia de Dios reservado para ti. Si este mensaje te conmovió, dale a me gusta como un acto de fe. Tu me gusta podría ser el instrumento que Dios usa para que este video llegue a otra vida escondida en Lo-debar. Compártelo con alguien que necesita saber que no está olvidado. Tú podrías ser el puente hacia la restauración de alguien. Porque hay personas que, como Mefiboset, solo necesitan una invitación para volver a la mesa. Y quizás Dios quiere usarte para que ese llamado resuene. Pero eso no es todo. Hay un dolor aún más profundo. El cansancio de luchar solo. Esa sensación de llevar cargas demasiado pesadas, sin nadie a tu lado. Y lo que sucede cuando Dios decide mostrarte que nunca estuviste solo, podría ser precisamente lo que reavive la llama de la fe en tu corazón. Estaban exhaustos. No era fatiga física, era algo más profundo, un cansancio del alma. Los muros habían caído, las puertas ardían, y el pueblo estaba descorazonado. Tras años de exilio, por fin habían regresado a la tierra prometida, pero todo lo que veían a su alrededor era ruina. Cómo reconstruir lo que había sido completamente destruido. Cómo empezar de nuevo cuando todo lo que existe son escombros. Nehemías vio esta escena y sintió el dolor como si fuera suyo. Incluso viviendo lejos, sirviendo como copero del rey de Persia, su corazón latía por Jerusalén. Y, al oír la noticia de la destrucción, lo primero que hizo no fue buscar estrategias humanas. Se arrodilló y clamó. Lloró, ayunó, orando, día y noche. Le pidió a Dios que lo guiara, porque Nehemías sabía: las verdaderas reconstrucciones no empiezan con las manos, empiezan en el altar. Pero cuando finalmente llegó a Jerusalén y comenzó a organizar al pueblo para reconstruir las murallas, descubrió que no solo se enfrentaría a piedras rotas, sino también a oposición. La lucha no era solo externa. Mientras portaban piedras y armas simultáneamente, los enemigos se burlaban, amenazaban e intentaban detener la obra. Sanbalat y Tobías se levantaron con sarcasmo y desprecio. Intentaron desanimar al pueblo con palabras. Y aquí hay algo profundo. A veces, la guerra más difícil no es contra lo externo, sino contra las voces que intentan convencernos de nuestra incapacidad, contra los ataques que vienen a paralizarnos en medio de la reconstrucción, contra la fatiga emocional de luchar solo, de no ser comprendido, de sentirse el único que intenta hacer lo correcto en medio de la presión del mundo. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si tuvieras que luchar, construir, creer, todo al mismo tiempo, como si no pudieras descansar, porque si te detienes, todo se derrumba. Es un dolor silencioso, el peso de intentar mantener todo en pie sin ningún apoyo, el miedo a que, si caes, nadie te sostendrá, y a menudo, es precisamente en medio de la reconstrucción cuando te sientes más solo. Pero lo que Nehemías nos enseña es revolucionario. Las grandes batallas no se ganan solo con la fuerza humana, sino con un corazón unido a Dios. Nehemías no permitió que el miedo lo dominara. Respondió a los ataques con fe, y le dijo al pueblo: el Dios del cielo nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos la reconstrucción. Nehemías 2:20. ¿Entiendes lo que esto significa? Que incluso con enemigos por todas partes, incluso con burlas y amenazas, incluso sin todos los recursos visibles, lo que sostiene la obra es la presencia de Dios. Nehemías no confió en lo que vio, sino en lo que Dios había prometido, y porque se mantuvo firme en la fe, una nación entera se levantó para reconstruir. En 52 días, los muros fueron restaurados. Algo que parecía imposible, algo que había estado en ruinas durante años, fue reconstruido ante ojos incrédulos. Esto demuestra que lo que Dios comienza, lo termina, y que Él es experto en dar fuerza al cansado, esperanza a quienes luchan solos, y direcciona
quienes están rodeados de oposición. Si esta palabra te conmovió profundamente, comenta: Dios, dame fuerzas para reconstruir. Escríbelo como un llanto, como una oración escrita a máquina. Que cada letra sea una petición al cielo, una entrega sincera, una confesión de que, incluso cansado, sigues creyendo, porque el primer ladrillo de la reconstrucción comienza dentro de ti. Pero hay algo aún más poderoso escondido en esta historia. La reconstrucción de Nehemías no fue solo física, simbolizó una restauración espiritual. Mientras los muros se levantaban por fuera, los corazones se restauraban por dentro. La fe del pueblo se reavivó, su pacto con Dios se renovó. Y esto nos muestra que Dios no solo quiere arreglar las circunstancias, quiere restaurar identidades. Quizás pienses que luchas por una casa, un trabajo, una familia, pero lo que Dios realmente está reconstruyendo es tu esencia. Está formando algo nuevo, profundo y permanente. Y aquí viene la parte más impresionante de esta historia. Nehemías enfrentó ataques precisamente porque estaba en el centro de la voluntad de Dios. Esto rompe con la creencia común de que si sufrimos es porque algo anda mal. A veces, el sufrimiento es señal de que vamos por buen camino, porque el enemigo no ataca a los que se quedan quietos, sino a los que avanzan. Así que, si la batalla se intensificó, si la carga se hizo más pesada, si la oposición te rodeó, no es porque estés fuera del plan, es porque estás más cerca de su cumplimiento de lo que imaginas. No te rindas, no te detengas, sigue lanzando piedras de fe, incluso con lágrimas en los ojos, porque lo que Dios está preparando para ti es mayor que los ataques que enfrentas. Y cuando todo esté listo, todos verán que fue la mano del Señor la que lo construyó contigo. 38 años, ni 38 días, ni meses, casi 4 décadas enteras, la misma rutina, el mismo terreno, el mismo silencio, las mismas limitaciones. La vida de este hombre giraba en torno a un estanque llamado Betesda, un lugar donde, de vez en cuando, el agua se agitaba, y quien entraba primero sanaba, pero nunca llegó a tiempo. Siempre había alguien más rápido, siempre había alguien con más ayuda, siempre había alguien en mejores condiciones, y él era uno más entre los olvidados, uno más entre los quebrantados, uno más entre los que esperaban, y esperaban, y esperaban, y, poco a poco, la esperanza se convirtió en hábito, y el hábito en conformidad, hasta que un día, Jesús pasó. Pero Jesús no solo pasó de largo, se detuvo, miró a ese hombre, y le hizo una pregunta desconcertante: ¿quieres ser sanado? Juan 5:6, parece obvio, ¿verdad? Es como preguntarle a alguien que se está ahogando si quiere ser salvo, pero Jesús nunca hace preguntas sin un propósito. Esto era más profundo que eso, porque cuando la espera se alarga demasiado, el deseo se adormece, el dolor se instala, la fe se debilita. Incluso ante la posibilidad de un milagro, muchos ya no saben si realmente lo desean. La pregunta de Jesús no era sobre el cuerpo, era sobre el alma. Se trataba de romper el ciclo del estancamiento, del conformismo, del será así para siempre. Se trataba de reavivar algo que el tiempo intentó extinguir. Y quizás Jesús te esté haciendo la misma pregunta hoy. ¿Todavía lo deseas? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación, orando durante años, clamando por una transformación, esperando un cambio que nunca llega, y el tiempo se acumula como polvo sobre la promesa, hasta que, sin darnos cuenta, empezamos a vivir simplemente sobreviviendo? Creemos que la victoria es solo para otros, que el movimiento de Dios es real, pero no para nosotros, que los milagros sí ocurren, pero siempre en otros estanques, con otras personas, en otras historias. Y este pensamiento nos aísla, nos debilita, nos paraliza, y entonces empezamos a justificarnos. No tengo a nadie que me ayude. Eso es exactamente lo que el paralítico le respondió a Jesús. Pero Jesús no quería oír excusas, quería activar la fe, porque lo que ese hombre no sabía es que el mismo estanque de la vida estaba justo delante de él. Jesús no lo llevó al agua, no esperó a que el ángel descendiera, simplemente declaró: levántate, toma tu camilla, y anda. Juan 5:8, porque el verdadero milagro no estaba en la piscina, estaba en la palabra, estaba en la voz de aquel que es la resurrección y la vida. Y, en ese instante, después de 38 años de dolor, se levantó, caminó, cargó su camilla, volvió a la vida, lo que el tiempo no pudo sanar. La palabra lo restauró. Y esto nos muestra algo poderoso. El tiempo de espera
no define la magnitud del milagro. Puede que hayas estado esperando durante décadas. Pero cuando Jesús pronuncia una palabra, un segundo es suficiente, porque Él no depende de métodos. Él es el milagro mismo. Si este mensaje te llegó al alma, di con fe: Jesús, todavía quiero. Que esta frase sea más que palabras, que sea un grito, que rompa el silencio de tu espera. Decláralo aunque tu esperanza sea débil, aunque tu fe esté herida, porque cuando te atreves a desear de nuevo, el cielo se mueve. Y aquí llega una comprensión que puede transformar todo lo que pensabas sobre el tiempo de Dios. Quizás la razón de la larga espera no fue el castigo, sino la preparación. Si ese hombre hubiera sanado antes, tal vez nunca habría conocido a Jesús. Quizás habría corrido al estanque, recibido sanidad, pero se habría perdido el encuentro con la palabra viva. Hay esperas que no son demoras. Son estrategias divinas para posicionarte en el momento exacto en que el cielo te visitará. Y lo que parece una demora es, de hecho, la perfecta alineación de tu dolor con la promesa. Pero espera. ¿Y si te dijera que hay otro personaje bíblico que también esperó algo que parecía imposible, y cuando menos lo esperaba, se sorprendió de una manera tan extraordinaria que incluso él dudó? Lo que sucedió en esta otra historia es aún más profundo y revela una verdad que puede romper la frustración que has cargado durante años. El día que Job recibió la noticia de la muerte de sus hijos, la destrucción de sus posesiones y la pérdida de su salud, fue el mismo día en que el mundo se derrumbó a su alrededor. Y no fue una tragedia aislada, fue una secuencia devastadora. Como si los cielos se hubieran cerrado y Dios le hubiera dado la espalda. Job no solo perdió cosas, sino su identidad ante los demás. El hombre recto, próspero y respetado, ahora era visto como maldito, olvidado, tal vez incluso castigado por algo oculto. Pero nadie vio lo que llevaba dentro: el dolor de alguien que lo había perdido todo, pero que aún intentaba mantener la fe. La pérdida irreparable no era solo material, sino emocional, espiritual y existencial. ¿Sabes cómo es eso? Que te arrebaten de las manos algo tan preciado sin previo aviso. Un hijo, un matrimonio, la salud, un sueño que parecía seguro, y de repente todo cambia. El dolor de la pérdida no es solo anhelo, es el vacío que grita en silencio, la almohada mojada por las lágrimas, la mirada perdida, intentando comprender por qué Dios lo permitió. Job se sentó en el suelo, se rasgó la ropa, se afeitó la cabeza, y adoró. Sí, adoró. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Job 1:21. ¿Cómo puede alguien adorar en medio de la destrucción? No es porque el dolor fuera pequeño, es porque la fe fue mayor que la pérdida. Pero incluso la fe más firme puede flaquear cuando el sufrimiento se prolonga. Sus amigos fueron a visitarlo, en lugar de consuelo. Le acusaron, insinuaron que se lo merecía, que algo oculto estaba siendo castigado. ¿Y cuántas veces te sucede lo mismo? Cuando pierdes algo a alguien, en lugar de consuelo, recibes juicio, miradas de reojo, comentarios insensibles. Job estaba herido en el cuerpo, desgarrado en el alma, y aún tenía que lidiar con el peso de ser incomprendido. El dolor se profundizaba con cada capítulo, pero se negó a abandonar su confianza en Dios, incluso sin comprender, incluso sin explicaciones, incluso sin ver una salida. El lamento de Job se convirtió en oración, y la oración se convirtió en resistencia. Dijo: aunque él me mate, en él confiaré. Job 13:15. Y esta declaración es una de las mayores pruebas de fe jamás registradas, porque confiar cuando todo va bien es fácil, pero declarar esperanza cuando todo está en ruinas, eso es verdadera fe. Quizás estés experimentando este dolor, una pérdida que nadie entiende, una herida que no sana, y sigues preguntándote, ¿por qué Dios permitió esto? Pero ¿qué pasaría si te dijera que la pérdida no fue el final? Que lo que te quitaron no es la última palabra, que lo que Dios aún hará es mayor que todo lo que te quitaron. Al final, Dios restauró la fortuna de Job, y el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Job 42:12. Recibió el doble. Pero lo más impresionante no fueron las posesiones, los hijos, la salud restaurada. Fue lo que Dios hizo en su interior. Ya conocía a Dios de oídas, pero después de todo, dijo: ahora mis ojos te han visto. Ya 42:05. El dolor lo acercó más. La pérdida lo empujó a un nivel de intimidad que nunca imaginó. Y quizás Dios permite que ciertas cosas mueran, no para castigarte, sino para mostrarte una versión del que aún no conocías. Un amor que sostiene, incluso cuando no entiendes. Una paz que invade, incluso sin respuestas. Una esperanza que nace,
incluso entre los escombros. Pero eso no es todo. Hay un momento en la Biblia donde Jesús entra en escena, no solo para consolar, sino para romper cadenas invisibles. La historia de alguien que vivió encadenado, desorientado, aislado de la sociedad. ¿Qué sucede cuando el dolor se convierte en un ciclo que parece imposible de romper? La respuesta la descubrirás a continuación. Y puede que libere partes de ti que ni siquiera sabías que estaban atrapadas. La escena era aterradora. Nadie se le acercaba. Nadie se atrevía a cruzar el cementerio donde vivía. Era como si ya estuviera muerto en vida, aislado, olvidado, rechazado. El hombre poseído por una legión de demonios no solo cargaba con espíritus impuros, cargaba con un profundo dolor, traumas no mencionados, heridas que nadie veía. Vivía entre tumbas, rodeado de recuerdos que olían a fin, pérdida, abandono. Gritaba día y noche, se cortaba con piedras, y nadie podía contenerlo. Se habían probado las cadenas, pero fueron inútiles, porque cuando la prisión no es solo externa, sino espiritual, nadie puede controlarla, y quizás tú lo entiendas. No literalmente, sino en tu alma. ¿Cuántas veces has intentado cambiar? ¿Cuántas veces te has prometido, a ti mismo, que serías diferente? Que no volverías a cometer los mismos errores, que este ciclo finalmente terminaría. Y, días después, ahí estabas de nuevo, ahogado en la culpa, con el alma gritando en silencio. Hay cadenas invisibles que atan el alma, ciclos de adicción, dependencia emocional, autosabotaje, relaciones tóxicas, pensamientos repetitivos, autodesprecio, incluso rezando, incluso buscando, parece que nada cambia. Te sientes como este hombre, rodeado, encadenado, excluido, como si nadie entendiera lo que realmente te está sucediendo. Pero Jesús entiende, y no evita los lugares que otros evitan. Él resiste las tormentas, solo para encontrar a alguien, quien todos habían dado por perdido. Eso fue exactamente lo que hizo, al dejar la barca en Gadara. Fue directo al encuentro de ese hombre. La Biblia dice que el hombre corrió y se inclinó, incluso cargando una legión. Aún había dentro de él un remanente de voluntad, un suspiro de esperanza, una chispa de fe. Y eso es lo que Jesús busca. Lo mínimo, no exige perfección. Responde al grito más débil, al gesto más sencillo, a la lágrima más silenciosa. Jesús no solo liberó a ese hombre, sino que lo restauró. Tras el encuentro, lo encontraron sentado, vestido y en su sano juicio. 3 cosas que nadie imaginaba volver a ver: paz, dignidad y equilibrio. Porque donde llega Jesús, el caos se transforma en calma. El tormento se convierte en testimonio. La vergüenza da paso al honor. ¿Y saben qué pidió ese hombre? Seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo: ve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Lucas 8:39. El que había sido rechazado se convirtió en mensajero. El que era conocido como un loco se convirtió en testigo vivo del poder de Dios. Quizás estés atrapado en un patrón que parece imposible de romper. Quizás nadie sepa qué te sucede realmente cuando se apaga la luz. Quizás luches con pensamientos que te atemorizan, con sentimientos que te abruman, con dolores de los que nunca te has atrevido a hablar. Pero si aún hay un rayo de fe en ti, una chispa de voluntad, Jesús puede transformarlo todo, porque aún recorre vastos territorios para liberar incluso a una persona. Aún responde al clamor del alma cansada. Aún rompe cadenas que otros no pueden ver. Si este mensaje te llegó, escribe con fe: Jesús, rompe los ciclos de mi vida. Usa este comentario como un acto profético, como un grito de ayuda, como un gesto de confianza. Porque el mismo Jesús que liberó a aquel hombre entre las tumbas, sigue obrando, y Él conoce el dolor que nadie ve. Pero, ¿y si te dijera que hay un error que mucha gente comete tras ser liberada? Un error silencioso, casi imperceptible, que puede retrasar deliberadamente las cosas durante años. ¿Qué pasa con quienes ya han salido de prisión, pero aún cargan con la culpa? ¿Qué hace Dios con quienes huyeron, se escondieron, se alejaron de su llamado por vergüenza del pasado? La respuesta podría sorprenderte y transformar la forma en que ves tus propios errores. El desierto se tragó sus pasos. La arena, el calor, el aislamiento, todo parecía un reflejo de la culpa que Moisés llevaba dentro. Había sido criado como un príncipe, con acceso a los mejores recursos, con la promesa de una vida cómoda, quizás incluso influencia. Pero un momento, una decisión imprudente, una reacción descontrolada, y todo se derrumbó. Mató a un egipcio, intentó tomarse la justicia por su mano, intentó corregir un mal con otro, y, como consecuencia, se vio obligado a huir.
lejos de Egipto, lejos de su misión, lejos de sí mismo, lejos de Dios, o eso creía. Moisés terminó en el anonimato de Madián, de príncipe a pastor, de prominente a nadie, durante años. Cuidó rebaños que ni siquiera eran suyos, en silencio, oculto, olvidado. Pero la mayor prisión de Moisés no fue el desierto, fue la culpa. Cargó sobre sus hombros el peso de haberle fallado a Dios, a su pueblo, a su historia. Y quizás tú lo entiendas mejor que nadie, porque no importa cuánto tiempo haya pasado desde tu error, todavía te persigue, incluso intentas seguir adelante. Pero en el fondo, crees que lo arruinaste todo, que fuiste demasiado lejos, que Dios cambió sus planes por tu culpa, y el desierto se convierte en el lugar donde sobrevives. Pero ya no sueñas, caminas, pero no vuelas, respiras, pero no vives. Pero Dios no cambia de opinión sobre a quién ha elegido. El llamado puede retrasarse, pero nunca se cancelará. Mientras Moisés creía que el plan había muerto el mismo día que el egipcio, Dios simplemente estaba esperando el momento oportuno, y ese momento estaba marcado por una zarza ardiente, una llama que ardía pero no se consumía, un fuego que atraía la atención pero no destruía. Era como si Dios dijera: fracasaste, pero yo sigo aquí, lo que tengo para ti sigue en pie. Y lo primero que Dios dice cuando Moisés se acerca es: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. Éxodo 3:5. Porque incluso después de la culpa, todavía hay santidad, todavía hay propósito, todavía hay encuentro. Moisés se resistió, intentó convencer a Dios de que había elegido a la persona equivocada. ¿Quién soy yo para ir al faraón?, dijo. La culpa había corroído su identidad. Ya no se veía como un instrumento, sino como un obstáculo. Pero Dios respondió con algo que resuena hasta el día de hoy: ciertamente yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Dios no buscaba la perfección en Moisés. Buscaba su disposición. Conocía sus errores, conocía sus cicatrices, conocía sus defectos. Y, aún así, decidió usarlo. Porque el pasado no descalifica lo que Dios ha decidido hacer a través de ti. Puede que hayas tomado malas decisiones, puede que hayas desperdiciado oportunidades, puede que hayas herido a gente, puede que incluso te hayas escondido durante años, creyendo que era demasiado tarde. Pero hay un Dios que te encuentra en medio del desierto, que reaviva lo que parecía extinguido, que susurra en medio del dolor: aún tengo planes para ti. Porque la gracia de Dios no se cancela con tu fracaso. Al contrario, se manifiesta con aún más poder donde hay arrepentimiento sincero. Pero hay algo que casi nadie comprende sobre la historia de Moisés. Algo que puede cambiar por completo tu perspectiva sobre la culpa y la restauración. El mismo desierto que parecía un castigo se convirtió en el escenario de su reencuentro con el propósito. El lugar que más deseaba olvidar se convirtió en el lugar donde Dios lo llamó de vuelta. Y si te dijera que tu desierto también puede convertirse en tierra sagrada, ¿qué sucede cuando el lugar de tu vergüenza se transforma en el escenario de tu misión? La respuesta está a punto de salir a la luz. Y podría reavivar algo que creías muerto. Solo quería repartir comida. Eso era todo, nada más. Mientras sus hermanos estaban en la guerra, David había sido dejado de lado. Ninguno lo llamó. Ninguno lo vio útil en el campo de batalla. Era solo el más joven, el pastor, el que se quedaba cuidando las cosas pequeñas, mientras los otros hombres de verdad estaban en el frente. ¿Y cuántas veces te has sentido así? Olvidado, descartado, rechazado por quienes deberían apoyarte. Y lo más doloroso es cuando el rechazo viene de dentro de tu propia casa, de tus hermanos, de quienes te conocen de toda la vida. David llegó con un corazón dispuesto, pero todo lo que recibió fue desprecio. ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto?, preguntó Eliab con sarcasmo y desdén. El dolor del rechazo es silencioso, pero profundo. Se filtra en el alma y comienza a construir una falsa narrativa: que no eres suficiente, que nunca serás elegido, que Dios te ha olvidado. Pero Dios no olvida. Mientras los ojos de los hombres buscaban la apariencia, Dios miró el corazón. Los hermanos de David lo miraron y vieron a un niño, pero Dios vio a un rey. Mientras otros medían la fuerza, Dios medía la fe. Lo que nadie vio en David, Dios ya lo había apartado desde el principio. Y esa es la esencia de la elección divina. Dios elige a quien los hombres ignoran. David fue rechazado por su propio pueblo, pero aprobado por Dios. Y quizás esa sea tu realidad ahora mismo. La gente te ha dado la espalda, te han menospreciado, te han descartado, se han empeñado en recordarte que no encajas en el perfil, no eres lo suficientemente bueno, no eres como los demás. Pero Dios se deleita
en levantar lo improbable. El rechazo humano es a menudo el espacio necesario para que la gloria de Dios se manifieste. La escena era desalentadora. Un gigante amenazaba al pueblo de Dios, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Ningún guerrero, ninguno de los hermanos de David, nadie. Hasta que el rechazado apareció con valentía, y más que valentía, con la convicción de quien conocía la fidelidad de Dios en secreto. David no se ofreció por vanidad, se ofreció por fe, porque sabía lo que Dios ya había hecho cuando estaba solo en el campo. Mató a un león, derrotó a un oso, y nadie lo vio, pero Dios vio. Y cuando nadie creyó, Dios entregó a Goliat en sus manos, porque la etapa del rechazo se convirtió en la etapa de la exaltación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. Salmo 27 minutos y 10 segundos. El salmista no solo hablaba de la orfandad física, sino de un abandono más profundo, el emocional. Y aún así, reconoce que Dios no olvida, que Dios acoge, que Dios abraza. Si alguna vez te has sentido rechazado, humillado, olvidado por quienes deberían haberte amado, escribe con fe: Dios me eligió, aun cuando otros me despreciaron. Que este comentario sea tu estandarte de resistencia espiritual, tu declaración de identidad ante un mundo que intentó silenciarte. Si este mensaje te resonó, dale a me gusta como un acto de fe. Tu me gusta puede ser un instrumento de Dios para llegar a otras vidas que también necesitan que se les recuerde que no han sido olvidadas. Comparte este mensaje con alguien que siente que ha perdido su valor. Esta podría ser una respuesta a sus oraciones. Suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes como este. Al hacerlo, ayudas a que este contenido llegue a quienes están al borde de la desesperación. Puede ser un puente entre el dolor de alguien y el consuelo de Dios. Pero hay un detalle en esta historia que casi nadie nota. David no se convirtió en rey el día que mató a Goliat. Regresó al anonimato, fue perseguido, fue humillado. El rechazo continuó, pero también el plan de Dios. Y lo que sigue confrontará una de las mayores mentiras que crees sobre ser elegido por Dios. El siguiente testimonio te mostrará que el rechazo no es el final, sino el comienzo de una revolución espiritual que comienza desde dentro. ¿Qué pasaría si todo lo que conoces se derrumbara mañana? ¿Qué pasaría si Dios te pidiera que lo dejaras todo atrás y tu tierra, tu hogar, tu zona de confort, y siguieras un camino sin mapa, sin dirección, sin predicciones? Eso es exactamente lo que le pasó a Abraham. Dios no le dio detalles. Simplemente le dijo: deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis las 12:1. Una orden sin coordenadas, un llamado sin garantías. Y aún así, Abraham obedeció. Hebreos las 11:8 registra este acto claramente. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció al lugar que más tarde recibiría como herencia. Partió sin saber a dónde iba. Y aquí radica uno de los mayores dolores que enfrentamos en el camino de la fe: la inseguridad ante lo desconocido. Puede que estés exactamente donde estás, un punto en tu vida donde todo parece incierto. Las promesas de Dios son reales, pero los pasos a seguir son confusos. Quieres confiar, pero también tienes miedo. El terreno que una vez fue firme parece estar cediendo. Las respuestas que buscabas aún no han llegado, y cada decisión parece demasiado arriesgada. Es como caminar en una habitación oscura. Sabes que hay una puerta, pero no sabes dónde está, y el silencio de Dios en este proceso parece confundirte aún más. Pero lo que necesitas entender es que la verdadera fe no se basa en explicaciones, sino en dirección. Abraham no siguió por la lógica. Oyó una voz que lo llamó no a un lugar geográfico, sino a un propósito eterno. Y ese mismo llamado resuena en ti hoy, porque Dios no te pide que abandones lo cómodo solo para perderte. Te invita a romper con lo predecible, para vivirlo extraordinario. La inseguridad que sientes sobre el futuro es, de hecho, prueba de que se te desafía a confiar. Y confiar no se trata de estar seguro del camino. Confiar se trata de caminar incluso sin certeza. Hay momentos en que Dios oculta los detalles precisamente para que puedas conectarte con Él y no con el plan. Porque cuando tienes todas las respuestas, te aferras a la promesa y olvidas al prometedor. Pero cuando todo es incierto, te ves obligado a aferrarte a su mano. Y es en este lugar de total dependencia que ocurren los milagros. Fue en medio del viaje que Abraham vio lo sobrenatural. No fue cuando aún estaba en Harán, ni cuando ya había llegado a Canaán. Fue entre un punto y el otro. Dios se revela a quienes caminan
no a quienes esperan estancados las confirmaciones. ¿Podría tu parálisis de hoy ser falta de fe o miedo disfrazado de prudencia? ¿Cuántas veces has usado la frase sigo orando como excusa para no obedecer? ¿Cuántas veces has dicho que estás esperando el momento oportuno cuando, en realidad, solo estás evitando la incomodidad de dar un paso sin ver el suelo? La fe que no te conmueve no es fe, es complacencia espiritual. Dios no quiere que lo entiendas todo, sino que obedezcas en todo. Y cuanto más intentas controlar, más lejos te sientes de su presencia. Porque la fe no se combina con el control. La fe exige rendición. Y si te dijera que el mayor error que puedes cometer ahora mismo es querer regresar a Harán, solo porque Canaán aún parece lejano. Hay quienes abandonan el viaje por miedo a la mitad del camino y pierden todo lo que Dios tenía preparado, porque no soportan la ausencia de señales visibles. Pero hay un secreto oculto en esta historia, y lo que le sucede a Abraham después mostrará un patrón divino que puede transformar tu perspectiva sobre el periodo de espera. Cuando Dios te llama, no te da un mapa, te da una promesa, y a menudo esa promesa viene con silencio, con terreno desconocido, con rutas que exigen un nivel de confianza absurdo. Abraham no recibió detalles, recibió dirección. No tenía pronósticos del tiempo de lo que enfrentaría, ni garantías humanas, pero tenía una voz. Una sola voz que decía: deja tu país, tu gente, y la casa de tu padre, y ve a la tierra que yo te mostraré. Y fue, sin saber a dónde iba, sin saber qué encontraría, pero fue. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció al lugar que más tarde recibiría como herencia, aunque no sabía dónde iba. Fue. Aquí es donde muchos se estancan, no por falta de fe en las promesas, sino por miedo a lo invisible, miedo a lo desconocido, miedo a lo impredecible. Puede que estés exactamente en este punto, donde hay algo que late dentro de ti, algo que dice ve, pero a tu alrededor todo grita quédate. Quieres confiar, pero el miedo te paraliza. El miedo a perder el control, el miedo a no ser suficiente para lo que está por venir, el miedo a que, si las cosas salen mal, nadie estará ahí para ayudarte. Pero Dios no te llama a un plan seguro, te llama a un viaje transformador. Y cada viaje con Dios requiere un paso de fe en la oscuridad. El gran secreto del viaje de Abraham no reside en su valentía, sino en su sensibilidad. Él discernió la voz de Dios por encima de las voces que lo rodeaban. Renunció a la tierra, a la gente, a la comodidad, y partió sin garantías. Porque cuando entiendes quién te guía, no necesitas entender el camino. Lo que Dios te pide hoy no es claridad, es confianza. Y la verdad es que Él nunca te lo mostrará todo, porque si lo hiciera, dependerías del plan y no del Padre. Él te muestra un paso a la vez. Y eso es intencional, porque es en este proceso que tu fe se afina. Es en este viaje que te conviertes en alguien que no solo lleva promesas, sino que lleva presencia. ¿Podría tu ansiedad actual provenir de tu necesidad de control? ¿Podría la angustia que sientes provenir de tu falta de fe o de intentar comprender lo que solo se puede entender a través de la experiencia? A menudo, el mayor obstáculo entre tú y el cumplimiento de lo que Dios ha reservado es tu propia necesidad de saber demasiado. Pero la fe no se trata de tener todas las respuestas. La fe es caminar cuando todo parece aún en silencio. La fe es confiar en que Dios ya te ha precedido, incluso cuando tus ojos no ven nada, porque lo que Él ha preparado está a la vuelta de la esquina, no donde te detuviste por miedo. Abraham es llamado el padre de la fe no por sus logros, sino por su obediencia silenciosa, porque supo esperar, supo caminar, supo confiar cuando no había señales, construyó altares en tierras que aún no eran suyas, adoró en un lugar donde ninguna promesa se había cumplido. Y quizás eso es lo que Dios espera de ti, que construyas tu fe donde aún no hay respuestas, que adores mientras el milagro aún no ha llegado, que te mantengas firme incluso cuando todo parezca dudoso, porque hay algo que solo nace en lo desconocido. Y es en esta tierra donde florecen los mayores testimonios. Llegaste aquí porque Dios te guió. Cada palabra que ardía en tu corazón no fue casualidad. Cada relato bíblico, cada dolor expuesto, cada reflexión profunda, fue como una semilla plantada en tierra fértil. Tu espíritu, a lo largo de este camino, viste que no estás solo, que tus lágrimas tienen nombre, que tu espera tiene propósito, y que lo invisible que te rodea no es abandono, sino construcción. El cielo no es silencioso. El cielo está trabajando tras bambalinas, alineando lo invisible con lo visible, preparando un futuro mucho más grandioso de lo que puedes imaginar. Nada de lo que viviste fue en vano, ni dolor, ni rechazo, ni silencio. Todo está siendo cosido por el Dios que transforma el caos en testimonio. Y si este mensaje te llegó,
es porque hay una promesa viva dentro de ti, latiendo, esperando florecer. Pero ahora, quiero extenderte una invitación, una de las más importantes de tu vida. Respira hondo, permítete estar en silencio interior, porque este es el momento de orar. Y no solo con palabras bonitas, sino con el alma abierta. Ha llegado el momento de sellar todo esto ante Dios. Porque la verdadera transformación no ocurre solo cuando escuchamos, sino cuando nos entregamos. Y esta oración debe ser el punto de inflexión espiritual que has estado esperando, no porque tenga poder en sí misma, sino porque el Dios a quien oramos tiene todo el poder para sanar, liberar, renovar y comenzar de nuevo. Orad conmigo. Señor, me presento ante ti con todo lo que soy, con el dolor invisible, con los miedos paralizantes, con los sueños que enterré porque pensé que nunca serían posibles. Reconozco que intenté controlar lo que solo tú puedes guiar. Perdóname. Dios, ayúdame a confiar en lo invisible. Enséñame a descansar en tu tiempo. Entrego mi vida, mi historia, mi pasado y mi futuro. Ya no quiero vivir prisionero de lo que no ha sucedido. Quiero vivir lo que tienes para mí. Aunque no lo entienda todo, aunque el camino sea oscuro, aunque el siguiente paso parezca aterrador, iré, porque confío, porque tú estás conmigo. Y si lo estás, sé que no estoy perdido. Renueva mis fuerzas, restaura mi esperanza, y da vida a lo que ya ha muerto dentro de mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste conmigo con todo tu corazón, sabe esto, Dios te ha escuchado. Y si has llegado hasta aquí, es porque Él ya ha comenzado algo dentro de ti que nadie puede detener. Si este mensaje te impactó, lo que estás a punto de descubrir en el video que Seri produce en pantalla podría cambiar tu vida aún más. No te vayas sin verlo, porque lo que sigue podría ser la pieza que te falta para liberarte. Comenta con fe. Llegué hasta el final. Esto no es solo un comentario, es una declaración espiritual, una pancarta que dice: resistí, aguanté y sigo creyendo. Comparte este mensaje con alguien que esté al borde de la desesperación. Podría ser el canal que Dios usa para evitar que alguien se rinda. Y suscríbete al canal, no como un gesto común, sino como un paso de fe. Aquí, cada nuevo video es una extensión del cuidado de Dios por tu vida. Al suscribirte, te conectas con una comunidad que también lucha, cree y se restaura cada día. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. No llegaste aquí por casualidad. Algo divino está obrando. Y lo que viene a continuación podría ser el despertar que tu alma ha estado esperando durante años. Mira el siguiente video, recíbelo y vívelo.